Nos vamos a Bolivia. Nos vamos a Bolivia de Lima, ajá, volando. 1 hora y media creo que es el vuelo, nada más. Desde Puno también te puedes ir por vía terrestre, pero son muchas horas, son como más de 25 horas más o menos. Nosotros en este momento hemos decidido irnos por avión, que es un vuelo más o menos de 2 horas. Y el vuelo nos ha costado como $290 ida y vuelta. Este no viajamos. Llegamos a Bolivia, 2 horitas casi de vuelo, son como las 4 de la mañana. Vamos a pasar por migración y de ahí por aduana. Sí se siente frío, ¿no? Se siente frío. Oh, me sentí un poquito mareada. Espérate. Camina despacio. ¿Sientes algo? ¿Se te hincha? Sí, me siento un poquito mareada. Es que camina muy rápido, creo. Antes de entrar a migración. Acabamos de pasar por migraciones y nos preguntaron tu profesión, nos preguntaron primera vez en Bolivia, hospedaje y razón de viaje, y también nos preguntaron cuántos días nos quedamos, ¿no? Y salimos de acá de migración y acá nomás están para el recojo de maletas. Eso sí, siempre lleven el hospedaje donde se van a quedar. Y nosotros hemos pasado por los países de Sudamérica, venimos desde Perú. Ahí está aduanas. Y te hacen llenar un formulario en el avión sobre aduanas, si tienes algo que declarar, y también de dinero y de cosas. Acabamos de pasar por aduana, cada uno llene su formulario, no por familia. En el avión te hacen llenar por familia, pero no, es individual. ¿Quieres cambiar? ¿Cuánto está el cambio? A ver, para ver. Acá hay una casa de cambios. 6.96, el sol 2.40. ¿Qué quiere decir? 2.40. Un sol es 2.40, o sea, es el doble. Ahí está. Un sol te cambia la compra a 2.40 bolivianos y la venta a 2.75. El dólar 6.96 la compra y 6.97 la venta. Y hay chileno también y argentino. Yo creo que reciben soles y todo, ¿no? Ya, entonces vamos a cambiar 50 soles. ¿Perdón? 40, ¿no? 50 por 2.40. 120 dice. ¿Así? O sea, la moneda es el peso boliviano, creo. El peso boliviano. Por ejemplo, hemos cambiado 50 soles. Conviene cambiar más de... Si tienen soles, conviene cambiar de soles a bolivianos que de dólares a bolivianos, ¿no? Y hemos cambiado 50 soles y nos dan 120. 120. Ok, así están los billetes. Para que tengan una idea, así son los billetes de 100, 200, 300. Acá están los billetes de 50, 20 bolivianos, 10 bolivianos, 100, ya lo vieron ya. Y estos son los 100 antiguos. Hay 100 antiguos también. Y 100. Y acá está la moneda. Eso es un boliviano. Cambien siempre sencillo para que puedan pagar sus pasajes. El aeropuerto es pequeño y hemos llegado como 4:30 de la mañana y todavía está oscuro, así que vamos a esperar a hacer hora. Eso sí, si no están acostumbradas a la altura,
traigan su pastillita para la altura y para el dolor de estómago y las náuseas, porque sí choca un poquito, porque está como un poquito más de 3000 metros sobre el nivel del mar. Así que si no están acostumbrados, no, tómenlo suave, no coman mucha grasa y tomen su pastillita 20 minutos antes de aterrizar al avión y caminen despacio, ¿no? Y tomen bastante agua. Acá hay unos restaurantes afuera que venden café, té, y vamos a esperar un minuto. Ya hemos cambiado solamente 50 soles para el pasaje. Nos han dicho que hay un teleférico para transportarnos. Vamos a ir al terminal a ver qué nos da. Ahora, primeras impresiones del aeropuerto. Es pequeño, el aeropuerto es pequeño y bueno, limpio, dentro de todo es limpio, ¿no? Y sí se siente un poquito de frío. Para mí se siente un poquito de frío. Yo estoy acostumbrada a más frío. Pero acá mi compañera de viaje, ella es más calor, más de la costa. Ella tiene frío. Así que todo depende de ustedes. En cuanto a la conexión de internet, para estar conectado el teléfono, nosotros no hemos comprado nada de eso porque hemos estado solamente 3 días acá. Y hemos optado por solamente usar el internet gratis en el hospedaje, y hay muchos lugares que nos hemos dado cuenta acá que te ofrecen también internet gratis, ¿no? Por ejemplo, en el teleférico, y luego hay un parque también que te ofrecían, y también usamos, por ejemplo, cuando fuimos viajando en el bus de La Paz a Uyuni, también ofrecían internet gratis dentro del bus, así que con eso ha sido suficiente y hemos tomado las fotos para las diferentes direcciones que queríamos ir. Y cuando no sabíamos, preguntábamos a la gente y la gente muy amable nos decía, por acá tienen que doblar a la izquierda, a la derecha, ¿no? Dependiendo de dónde queríamos ir. Ahora, si ustedes quieren estar al 100% comunicados, ¿no? La opción es comprar un chip Entel. Es una opción, tiene muy buena cobertura. Y eso los chips lo venden en el aeropuerto, ¿no? Y también hay varias tiendecitas alrededor de la ciudad que ustedes pueden comprarlo. En el hospedaje también le pueden dar información sobre eso. Acá en el aeropuerto también tienen para que compren SIM card Entel. He escuchado que es mejor, pero no sé cuánto estará. Acá están los chips. Yo voy a ver en otro lado, en el mismo Entel saliendo. Y también hay una sección acá, ahorita está cerrado, pero hay una sección, mira, de acá que pueden bañarse. Y acá está también, por ejemplo, también para cabina de descanso, está abierta ahorita, 1 hora 60 bolivianos. Cabina privada, y esta es compartida. La cabina privada está 1 hora 80 bolivianos. Y acá está abierto. Ok, muchas gracias, señora. Muchas gracias. Gracias. Ya. Vamos a tomar el minibús saliendo acá afuera. No, gracias. Si deseas saber qué sitios visitar en Bolivia, te los voy a dejar detallado en otros videos, al final de este video. Estos son pues 200, hasta 2, ¿no? No sé por qué estoy con mi memoria, me da fallido. Ya. ¿2? ¿Cuánto está? 2 bolivianos. Y le da acá. ¿Cuánto tiempo es de acá ya? 10 minutos antes salimos. Ya. 2 bolivianos. Ay. 2 bolivianos. Hasta acá hay unos minibús cruzando, saliendo nomás. 2 bolivianos. Ojalá que vendan escarpinas. Acá me han dado monedas. Y mire, esto es un boliviano. Un boliviano.
Y estos son 50 centavos de boliviano. Acá ya tengo 2.50 y un boliviano, 2 bolivianos. Ok. Está mojadito, ha llovido. De acá vamos, nos ha demorado que 10-15 minutos por el tráfico. Y de acá vamos a caminar como 2 cuadritas y a la derecha, dijo, ¿no? Una cuadra. Sí. Ok, mis primeras impresiones hasta ahorita de la ciudad de La Paz. Hay bastante gente y hasta ahorita toda la gente ha sido muy amable con nosotros. Bueno, el primer día tenemos pocas horas y sí hay un tráfico tremendo. Me hace recordar mucho al tráfico de Lima. Bueno, hace frío en la mañana tipo sierra porque es altura. Y luego ahorita ha salido un poquito de solcito, ha calentado. Así que todo depende, ¿no? Lo otro es que sí encuentras bastante comida en la calle, hay restaurantes por todos lados. Medio de transporte aquí en Bolivia. Tienen los famosos minibuses que son como nosotros le llamamos combis, que son unos buses pequeños. Normalmente la tarifa es 2 bolivianos y depende de dónde vayas, te pueden cobrar 2 bolivianos o 50, depende. La otra opción es el teleférico. El pasaje mínimo es 3 bolivianos. Todo depende de dónde tú vayas, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a tomar 3 conexiones y nos están cobrando 5 por persona. La otra opción también hay unos buses más pequeños, no son buses normales, ¿no? Eso no hemos experimentado todavía. Y también los taxis, pues ahorita no hemos tomado taxi, pero vamos a tomar un taxi para el aeropuerto que nos han dicho que nos cobran aproximadamente 70 bolivianos desde la Plaza Murillo, más o menos, que es el centro, hasta el aeropuerto. Me parece un poco caro, pero... Y hay colectivos que son compartidos. Sí, también hay colectivos que son compartidos. También hay transporte público para el aeropuerto, ¿no? Pero nosotros en este caso vamos a tomar un taxi porque tenemos que salir como a las 2 de la mañana al aeropuerto. 70 bolivianos. Me sorprendió, por ejemplo, tienen bastante de estos que ellos le llaman minibuses, que para acá, para nosotros, para Perú, serían los combis, ¿no? Pero con diferencia que acá no hay cobrador, solamente el conductor es el cobrador también y uno mismo se abre la puerta y se cierra la puerta. Se llaman los minibuses. La Paz se encuentra más o menos aproximadamente de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Son las callecitas de La Paz en el centro. Ha llovido todo el día y acá está, esa es la Plaza Murillo, que viene a ser como su plaza de armas de ellos, que se encuentra la catedral, el Congreso, el Palacio de Gobierno. Es bien pequeñita y hay bastantes panomas. Ahorita no hay mucha gente, ¿no? Ajá, por la Gio, porque vinimos hace como 2 días, había un montón de gente. Y está un poquito frío, pero sí bien húmedo. Vamos por allá, y nuestro hotel está por allá. Está solamente a 2 cuadras. En cuanto al hospedaje, nosotros nos hemos quedado en el hostel que se llama Wild Rover, que está acá de la Plaza Murillo. Está a 2 cuadritos en calle Comercio, creo que es, ¿no? Se los dejo acá la dirección. Y no está nada mal. Este es Wild Rover. Sí, sí es. Este es el hostel. Ahí está. Hacen su parrilla también. Y tienen los baños, pero son comunes. Hay habitaciones en el primer piso, segundo piso. Nosotros hemos pedido una habitación compartida solamente de mujeres. Les voy a dejar acá el precio. Y hacen diferentes tipos de eventos también. Ahí están los baños. Las duchas están ahí. Más arriba a la derecha van a encontrar el bar y el restaurante. Ok. Está abierto hasta la 1 de la mañana. El restaurante está abierto hasta las 9 de la noche.
Ya. Todos los pagos son en efectivo, ¿ok? Ok. Recepciones a las 24 horas. Cualquier cosa, solo nos avisa. Este es el baño más cercano a su habitación donde van a encontrar duchas inodoras. Ok. Hay otro justamente abajo. Pueden utilizar ambos. Ya. ¿Y esta es su habitación? Es mujeres nada más, ¿no? Sí, esos dos son sus camas. Número 2 y número 4. Número 2 y número 4. Ajá. Ok, tenemos... ¿Te dieron la llave? No. ¿Tenemos llaves o cómo entramos? No, porque van a compartir la habitación, entonces no tienen Oh, llaves. ok, Si porque a quieren veces te dan llave solamente las personas que comparten habitación, por eso. No. Ya, y los lockers tampoco tenemos que tener nuestro candado. Sí. Ok. ¿Tienen alguna otra pregunta? No, eso sería todo. Perfecto. Ok, necesitan gracias. cualquier otra cosa me avisan, ¿no? Ok, gracias. Y no se olviden, en la recepción tenemos agua caliente, té, café, totalmente gratis. Ok, gracias, gracias. Bueno. No hay nadie, está vacío. Es la primera vez que veo un hostel que no te da llave. Casi todos te dan llave, ¿no? Pero le dan llave a las personas del cuarto que están hospedadas. Ok, hay una persona ahí. Está bien. Ahí está la habitación. Y acá tiene su cortina. Y allá están los lockers. Tienen que traer candado.